existe el mandamiento sobre si la mujer no puede ser pastora en una declaración explícita en la Biblia. Dice en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, textualmente así: la mujer no puede ser pastora. ¿Quién puede aportar esa declaración explícita? Podemos encontrar mandamientos restrictivos en declaraciones explícitas como no matarás, no robar, no comer sangre, no fornicar, no adulterar, no ser idólatra. Y hay muchos mandamientos claramente establecidos en declaraciones explícitas. También encontramos mandamientos de carácter eclesiástico, como tomar la Santa Cena, el mandamiento de bautizar, entre otros. Pero estamos aquí para encontrar, si es posible, el mandamiento que nos diga que la mujer no puede ser pastora. Porque si no existe ese mandamiento plasmado en las Sagradas Escrituras, pienso que los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora están en problemas. ¿En qué problemas se hallan? Que están haciendo doctrina, dogma, de algo que no está en la Biblia, y eso es de neófitos, de personas que desconocen realmente que para hacer doctrina el primer requisito es demostrar que la Biblia le respalda. Les doy un ejemplo. Los amigos testigos de Jehová tienen como dogma, ya que se ha proclamado como doctrina de su organización por la acción oficial de un cuerpo autorizado, que ellos, los testigos de Jehová, no festejan los cumpleaños, basados en que en el cumpleaños de Herodes se le dio muerte a Juan el Bautista. Pero dice en las Sagradas Escrituras, en especial en el Nuevo Testamento, de manera clara, concisa, precisa, que no se deben festejar los cumpleaños. He leído toda la Biblia en varias ocasiones y todavía no encuentro un texto que apoye tal dogma. Es por ello que los amigos testigos de Jehová pierden credibilidad, porque no pueden apoyarse en las sagradas escrituras para tal acertos. Ellos deducen, es una lectura deductiva, no inductiva, que porque Juan el Bautista murió en el cumpleaños de Herodes, es por eso que no se debe festejar los cumpleaños. O el panadero, que murió en el cumpleaños del faraón. Pero usando el mismo criterio, el Señor mandó a celebrar el aniversario de la salida de Egipto e instituyó varias fiestas que se debían celebrar por parte de los israelitas. Eso demuestra que Dios no está en contra de una fiesta o tener un día especial de celebración. Pero no quiero, ni debo exigir la declaración explícita en la Biblia que diga que la mujer no puede ser pastora, porque eso me haría intransigente, cerrado y sucumbiría, sobre todo, en la irracionalidad. Como lo dijo Thomas B. Warren en su libro La lógica y la Biblia, que, abro comillas, no hay declaraciones explícitas en la Biblia que explícitamente digan que solo las declaraciones explícitas tienen una fuerza vinculante sobre los hombres actuales. Cierro comillas. Aunque suene como un trabalenguas o redundante, no vaya a pensar que es incoherente e impreciso lo que dice.
No hay ningún mandamiento explícito manifiesto en la Biblia que ordene que solo se deben aceptar los mandamientos explícitos. El mismo Thomas Warren hace un desafío y a la vez demuestra que muchas de las doctrinas cristianas provienen de declaraciones implícitas dentro de las declaraciones explícitas de la Biblia. Todas las religiones llamadas cristianas tienen como doctrina, como dogma, prácticas que no están en la Biblia en declaración explícita. Voy a seguir tomando como referencia al autor Thomas B. Warren en su libro La lógica y la Biblia. Como él dice que, abro comillas, la Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición: la iglesia fue establecida en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo de entre los muertos. La Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición: un hijo de Dios, salvado por la sangre de Cristo, puede pecar para perderse finalmente en el infierno eterno. La Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición: es falso decir que la primera cosa, ser, que Dios creó fue Jesucristo. La Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, que la Iglesia de Cristo y el reino de Dios son un solo y mismo cuerpo de personas. La Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición que José Smith no era un profeta de Dios, sino más bien un falso profeta. La Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición que una iglesia puede ayudar a otra iglesia a predicar el Evangelio por radio y televisión. La Biblia enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición: una iglesia puede tomar dinero de su tesorería o dar comida, como leche, etcétera, a personas necesitadas, incluidos bebés que no sean cristianos. La Biblia afirma, enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición: el apóstol Pablo no fue salvo mientras estaba en el camino a Damasco, es decir, antes incluso de que entrara a la ciudad. La Biblia afirma, enseña implícitamente, pero no explícitamente, la proposición: una congregación del pueblo de Dios puede usar copas de comunión individuales para beber el fruto de la vid, como parte de la cena del Señor. En la Biblia no dice de manera explícita, clara, precisa, concreta, que Dios es omnisciente, pero los cristianos sostienen este punto doctrinal en los atributos de Dios. Tampoco aparece de manera explícita que el bautismo sea por inmersión y lo que esto significa para el que se bautiza. Pero dentro de las declaraciones explícitas se puede hallar implícitamente y se puede argumentar con base para sostener este punto doctrinal. Uno debe llegar a saber lo que realmente enseña sobre asuntos tales como la existencia y los atributos de Dios, la deidad de Cristo, la inspiración de la Biblia, la necesidad de la fe en Dios, la necesidad de la fe en Cristo, la necesidad de la fe en el Evangelio, la necesidad de arrepentimiento y lo que esto significa, la necesidad de confesión y lo que eso implica,
la iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo, lo que realmente conlleva la vida cristiana, lo que debe estar involucrado en la adoración de Dios, entre otras cosas. Sostener que la Biblia solo enseña explícitamente es reducir todo lo anterior al absurdo. Cierro comillas. Todas esas doctrinas que he enumerado con la ayuda de Thomas B. Warren no aparecen en la Biblia en declaración explícita, pero son de efecto vinculante, sujetos a obligación, y es por ello que el autor hace un reto a cualquier creyente, el cual dice, abro comillas, desafío a cualquier hombre, primero, a negar que cualquiera de las proposiciones anteriores sea verdadera, y segundo, a citar el pasaje de la Biblia en el que estas proposiciones se afirman explícitamente. Cierro comillas. Así que esas personas que sostienen que si no está explícitamente en las declaraciones en la Biblia, pues no es vinculante y que no se debe aceptar, quien lo diga lo hace por prejuicio, sin importarle caer en contradicción e irracionalidad. Le doy ejemplos de personas que demuestran su irracionalidad cuando su creencia es confrontada o se siente amenazada. Por ejemplo, las personas que están en contra de la Trinidad, algunos la objetan porque demandan que debe aparecer en declaración explícita en la Biblia. Si no, la rechazan y aseguran que esa no es doctrina bíblica. Como sigue diciendo Thomas Warren, cito, a lo largo de los años he observado a muchos hombres que, cuando el razonamiento válido en relación con las premisas verdaderas justifica las conclusiones que desean mantener, aceptan con gusto y honran el papel crucial de la lógica, la implicación y la inferencia. Pero cuando tales razonamientos y premisas no justifican las conclusiones que desean extraer, se vuelven contra la razón diciendo cosas despectivas, no solo contra el razonamiento válido, sino también contra las personas que insisten. Fin de la cita. También dice, cito, aunque David Hume, un destacado filósofo de Escocia, dijo muchas cosas que no eran ciertas, también dijo algunas otras que son de gran valor. Entre las cosas valiosas que mencionó es que ningún hombre se vuelve en contra de la razón hasta que la razón se vuelve contra él. Dios creó a los hombres para que sean razonables, para que reconozcan y respeten la ley de racionalidad, es decir, para que saquen solo las conclusiones que justifiquen las pruebas. Fin de la cita. Exactamente, ningún hombre, varón o hembra, se vuelve contra la razón hasta que la razón se vuelve contra él. Tienen doctrinas no provenientes de declaración explícita, pero cuando el prejuicio, su creencia se halla en tela de juicio, rechazan con el pretexto que no aparece en la Biblia en declaración explícita, haciendo notar que tienen una doble moral y cometen la falacia de la autoexclusión. A otros miden con un criterio, pero a sí mismos se excluyen de ese mismo criterio que han preconizado, ponderado. Cuando, por ejemplo, se les pide, usando ese mismo criterio, que la expresión unitario o unicidad tampoco aparece en declaración explícita en la Biblia,
ellos se callan o cambian el tema. ¿Cuál es el procedimiento para validar una doctrina o enseñanza cuando no aparece de manera explícita? ¿Cuál es el tratamiento para demostrar lo que se defiende en el caso de un mandamiento no explícito? El modo entonces es hacerlo por medio de premisas. Repito, el procedimiento para demostrar que hay mandamientos o enseñanzas cuando no aparece en la Biblia de manera explícita debe ser por premisas. Esas premisas deben ser la evidencia, el argumento que lleva a la conclusión. Le doy un ejemplo. Hay 3 personas en un relato. Estas personas se llaman José, Luis Alejandro y Arturo. En el texto dice que Luis Alejandro es más alto que José. Luego, más adelante en el texto, dice que Arturo es más alto que Luis Alejandro. Bien, el texto no dice que Arturo es más alto que José, es decir, no es una declaración explícita, pero la inferencia nos lleva a sostener que Arturo es más alto que José. Observe, la primera premisa o evidencia es que el texto dice que Luis Alejandro es más alto que José. La segunda premisa o evidencia es que el texto dice que Arturo es más alto que Luis Alejandro. Entonces, la conclusión lógica nos lleva a asumir que, siendo Arturo más alto que Luis Alejandro y Luis Alejandro es más alto que José, por inferencia nos lleva a concluir inequívocamente que Arturo es más alto que José. Eso demuestra que los mandamientos extraídos de declaraciones implícitas de las declaraciones explícitas sí son vinculantes, autoritarios. Ahora, si las premisas o evidencias son falsas, jamás se llegaría lógicamente a una conclusión verdadera. Le doy un ejemplo que da Thomas Warren. Primera premisa: todos los carros son Ford. Segunda premisa: todos los Ford son verde. Conclusión: por lo tanto, todos los carros son verdes. Este es un argumento válido. No se rompe ni una sola regla del silogismo categórico con este argumento. Sin embargo, ambas premisas son falsas y la conclusión es falsa. Puesto que este es el caso, la conclusión no se prueba por este argumento, aunque sea un argumento válido. Un argumento puede ser válido incluso si todas las premisas son falsas y la conclusión es falsa. Se puede demostrar con la evidencia que no todos los Ford son verdes. Y también se puede demostrar que hay más marcas aparte de la Ford. Ahora, si se demuestra que una premisa es falsa, basta para desmoronar cual castillo de naipe la proposición que alguien sostenga. Decir que un argumento es sólido, es decir, ya sea, primero, que el argumento es válido, como segundo, que todas las premisas son verdaderas. Si es el caso que, primero, el argumento no es válido, o segundo, que incluso una de las premisas no es verdadera, entonces el argumento no es sólido, no es irrefutable y la proposición debe ser falsa. La verdad y la falsedad se relacionan con proposiciones, declaraciones, pero la validez y la solidez se relacionan con argumentos. Una proposición no puede ser válida ni sólida, pero un argumento puede ser válido o inválido, sólido o erróneo. Los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o tenga ministerio deben defenderlo por medio de la inferencia.
por medio de una declaración implícita dentro de una declaración explícita. Tienen que hacer uso de las premisas. Y la parte relevante no es dar énfasis a cómo se argumenta, sino a la proposición, si es verdadera o no. Claro que es importante escuchar la argumentación porque es la forma de defender la proposición, pero se puede hacer una argumentación válida siendo la proposición no verdadera. Y si se demuestra que cualquiera de sus premisas es falsa, todo el argumento pierde solidez, es decir, es refutable. El primer punto que quiero resaltar es que el mandamiento de que la mujer no puede ser pastora no está en ninguna declaración explícita. Entonces, no es verdad lo que dicen los amigos que están en contra que la mujer sea pastora. Dicen, abro comillas, eso está claro en la Biblia, cierro comillas. No, no lo está. No es un mandamiento de declaración explícita. Solo hay dos versos con que los amigos que están en contra que la mujer sea pastora pueden aducir. Esos son Primera de Corintios capítulo 14, versos 34 y 35 y Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. Pero, ¿dicen realmente esos versos bíblicos de manera clara, concisa, incuestionable, contundente, que la mujer no puede ser pastora o predicadora? No, esos textos no lo dicen. Eso es lo que ellos interpretan. Bueno, hay que escuchar o leer lo que ellos argumentan para ver si la inferencia los lleva a un argumento sólido o son errores que defienden con razón al hecho que infieren conclusiones que no están implícitas en las declaraciones explícitas de la Biblia, como dice nuevamente Thomas B. Warren en la página 18 en su libro La lógica y la Biblia. En el capítulo 3, la ley de racionalidad explicada con más detalle. Abro comillas. La ley de racionalidad dice que los hombres deberían sacar solo las conclusiones justificadas por la evidencia, o como lo dijo Lionel Ruby, deberíamos justificar las conclusiones con evidencia adecuada. Decir que la evidencia es adecuada significa que es relevante o suficiente para justificar la conclusión a la que se dirige. Cierro comillas. Nos gustaría escuchar o leer las premisas en que se basan para decir que una mujer no puede ser pastora. Un buen número de personas saben que he aceptado hacer un debate con el apologista Víctor Manuel Banda. Ya hice unos intentos para comunicarme con él, pero ha dejado a alguien responsable para atenderme. Él, Víctor Manuel, no puede atenderme directamente. Pero la persona que actúa en su nombre no tiene un conocimiento con propiedad y no sabe cuál fue la invitación que me hizo el amigo Banda y el tema que solicitó. Así que eso no es fácil para efectuar una comunicación efectiva. Por mi parte, ya hay unas 5,000 personas aproximadamente que quieren ver el debate, cumpliendo a lo que dije en un mensaje anterior al amigo Banda, que iba a crear expectativas. Voy a dejar mi número telefónico de mi WhatsApp en la caja de comentarios. Eso es para que el amigo Banda, si quiere comunicarse conmigo, él directamente. No acepto intermediarios. Por la mala experiencia que ya pasé, pues
podamos ponernos de acuerdo. Eso sí, lo digo de antemano. El amigo Víctor Manuel pidió el debate. Por ende, él comienza y yo concluyo a la hora de argumentar. Espero no tener que remitirle las reglas del debate sobre que quien pide debate debe comenzar. Yo no pedí debate. Él fue el que pidió debate. El tema a tratar sería lo que él propuso cuando me hizo la invitación. Revisar los dos únicos textos que les hace suponer que la mujer no puede ser pastora. Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Y Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. Revisar cuáles son las premisas que pueden respaldarles. Y en mi caso, mostrar mis premisas que me hacen inferir que no significa que no puede ser pastora. El título del mensaje: debate sobre si la mujer puede ser pastora. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.